Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Evaluación Integral de Acueductos, a cargo de nuestro panelista, el ingeniero William Borges Quesada. Antes de presentar a don William, recordarles que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, las consultas quedarán para el final de la conferencia para que por favor las vayan colocando durante la conferencia en la pestaña de preguntas y respuestas y al final el panelista les dará respuesta. También es importante que se revisen que su nombre esté completo para que el certificado de participación de la charla les llegue de la manera adecuada. Ahora bien, voy a presentar al ingeniero William Borges Quesada. Es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en Hidrología Subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un posgrado en Evaluación Ambiental de las universidades de Estocolmo, Gothenburg y Uppsala, en Suecia. Laboró desde 1983 al 2003 en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y desde el 2004 a la fecha es consultor independiente. Ahora le doy la palabra al ingeniero William Borges para que inicie con la conferencia. Adelante, don William. Muchas gracias, Carol. Buenas tardes a todos. Espero que la charla les sea de utilidad. Espero que me estén oyendo bien. Y Sí, señor, bueno, lo escuchamos bien. ok. Para dejar más tiempo para preguntas y respuestas, voy a iniciar sin mucho preámbulo. Hay un trabajo que nosotros hicimos para la ASAA que maneja el acueducto de Sabanilla de Alajuela. Le dimos un enfoque integral y creo que a lo largo de la presentación se van a dar cuenta ustedes el, el por qué la necesidad de este tipo de enfoque. Principalmente las personas que están ligadas a las asadas y las dirigen. Bueno, eh, este fue un trabajo multidisciplinario. Aquí cito nada más a 3 de las personas que tuvieron que ver con algunos resultados, principalmente para que cuando vean datos y eso los relacionen con las especialidades de los que aparecen acá los nombres. Eh, el acueducto de la Sada de Sabanilla, cuando terminamos el estudio, tenía 2.093 servicios. Según el INEC, la población en ese momento eran 8.227 personas. Y este acueducto tiene una longitud de 66.877 metros de diferentes tipos de tubería. Aquí va a ser muy importante cuando vayamos a ver el estado de las tuberías. Una parte importante de las problemáticas que sufren los sistemas administrados por asadas y que creo que puede ser extensivo también a los municipales y hasta algunos sistemas de agua. ¿Qué permite este estudio? Determinar las zonas de recarga y de protección de los manantiales, las acciones para tratar de garantizar el caudal, la continuidad y la calidad del agua. Esto es importante porque creo que todos los años hay problemas de razonamiento en muchas comunidades. Este año han habido, perdón, episodios de contaminación que han convertido al tema
de los acueductos en algo más mediático, principalmente por lo que se presentó en área metropolitana, afectando algunos cantones importantes o parte de ellos, pero hay problemas recurrentes de falta de agua en comunidades del sur de la capital que se arrastran por años. De ahí el enfoque que hay que darle al manejo de las zonas de protección, zonas de recarga de las nacientes. Se ha vuelto cajonero hablar muchas veces de las cuencas hidrográficas, pero realmente no se le da ni el valor ni el análisis adecuado. Otra parte importante del trabajo fue hacer del conocimiento de los miembros de la SADA del engorroso marco jurídico que requieren conocer para manejar adecuadamente el servicio y todos sus componentes. Las juntas directivas por lo general no saben o nadie les ha explicado que a pesar de que es una labor totalmente ad honorem, no dejan de tener una serie de responsabilidades civiles y hasta penales con esa labor desinteresada que hacen para sus comunidades. Es importante para cualquier prestador de servicio de agua potable y alcantarillado conocer el estado de propiedad de los terrenos y derechos de servidumbre. Como anécdota, les cuento que en el año 84, allá tenía más de 2.000 propiedades que no tenía inscritas. Las poseía, pero no las tenía inscritas. Y las servidumbres eran aún mayor la cantidad, para que ustedes tengan idea de la dimensión que puede tener ese, perdón, ese aspecto. ¿Por qué? Porque con una servidumbre constituida, con una propiedad debidamente inscrita, el que personas hagan uso inadecuado eh, es más difícil porque hay más posibilidades de ejercer acciones administrativas y judiciales. Acá una, una diapositiva para que ustedes tengan idea de, de la zona de recarga y zona de protección de ambas nacientes. Más adelante vamos a entrar en detalles de eso. Esta es la captación de la Chayotera, que es el manantial que aporta la mayor parte de caudal del acueducto. Algo a destacar, no hay una estructura o un sistema que nos permita realizar aforos confiables. Esta es la otra captación de la montañita. Desafortunadamente ha sufrido un daño a finales del año pasado y ya no luce tan en las condiciones que está acá. Ahora, ¿cuál es el área de influencia del acueducto que administra la SADA? Ahí lo vemos. Es, digamos que un área más o menos del 30-35% del distrito. Pero hay que considerar que el resto el resto del área son, perdón, principalmente fincas dedicadas a la agricultura o ganadería. Una parte importante para poder hacer cualquier proyecto de un acueducto, para saber cómo funciona, es tener datos de caudales. Como ustedes ven, los datos que se disponían al momento de hacer el estudio eran relativamente pocos. De ahí la importancia de tener un sistema que permita hacer mediciones de caudal de manera fácil y con mediciones que sean
digamos, seguras, que sean reales. Ahora, ¿qué también nos permitió el estudio? Contar con planos del sistema debidamente actualizados, manejables y actualizables de manera sencilla, con ubicaciones exactas de captaciones, válvulas, tuberías, etcétera. ¿Esto por qué es importante? Porque la mayoría de, de las, qué sé yo, digamos, de los planos con que cuentan las asadas están impresos en hojas, que es muy difícil de manejar, primero porque hay que conocer muy bien qué parte interconecta con otra, de dónde viene la tubería, para dónde va. Eh, en el caso de la SAA, contaba con un estudio que se habían hecho hace unos años y tenían más o menos 60 láminas. Para poder entender el acueducto había que extender un montón de láminas para irlas colocando una a otra y darle seguimiento a por dónde iban las tuberías. Este, como parte del estudio, se determinaron todas las dimensiones de las tuberías, la configuración espacial. Eso quiere decir dónde están ubicadas las tuberías, este, ya sea a la izquierda, a la derecha o por el centro, por el espaldón, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades por donde se pudieran haber colocado tuberías a lo largo de los años en que se ha desarrollado el sistema. Otra parte importante es contar con presiones dentro de los sistemas. ¿Por qué? Bueno, porque las altas presiones nos generan fugas en la red pública y daños y fugas en las redes internas de las edificaciones. Y esto también es importante porque puede ser una herramienta muy importante para dar respuesta a las solicitudes de disponibilidad de agua a futuros usuarios. Aquí una muestra de cómo se presentan en nuestro informe los planos de las tuberías con sus diámetros, longitudes, año en que se construyeron y la función principal. Las zonas de presión, como ustedes pueden ver eh, en esta diapositiva, aunque más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y, eh, con presiones máximas, digamos, de 20, 25. Igual eh, podemos tener gráficas con las presiones mínimas. Como les decía, las presiones por lo general están asociadas a las averías que se dan en el acueducto. Ahí tenemos las averías que se registraron de diciembre de 2020 a febrero de 2022. Como ustedes pueden ver, hay zonas donde las cantidades de averías son bastante altas y están principalmente asociadas a zonas de muy alta presión. Aquí nosotros tenemos un enlace al visor de, del acueducto, digo, sí, de todo el acueducto y todos los parámetros que hemos analizado y todos los resultados.
Tenemos los resultados con diferentes capas de interés. Depende de lo que esté, estemos buscando como resultado dentro del sistema. Y voy a limpiarlo. Y vamos a dejar únicamente las nacientes. La naciente de la chayotera y la naciente de la montañita. Las zonas de protección. Las zonas de protección inmediatas, si bien es cierto, la legislación especifica que tiene que ser a 200 metros a la redonda de, del manantial que se capta, eh, eso realmente no es tan efectivo, porque, por ejemplo, si hacemos un acercamiento, la naciente de la chayotera, si ustedes ven la zona de protección de esa naciente, debe ser lo que está en contorno en verde. Lo que dice la legislación es el círculo en celeste. Como ustedes ven, más del 70% de la zona de protección que define la ley realmente no protege a la naciente. ¿Por qué? Bueno, porque ese 70% está aguas abajo del punto de descarga de dicha naciente. Podemos ver ahora la zona de recarga. La zona de recarga es bastante más grande, pero si ustedes analizan, se darán cuenta de que esa zona está altamente intervenida. Es decir, es poco probable que se pueda garantizar un caudal a lo largo del tiempo, a menos de que se comiencen a poner moratorias y tomar algunas acciones para evitar que la mancha urbana, por ejemplo, siga creciendo. Ustedes aprecian, realmente hay bastante área afectada por construcción y por otros usos que pueden ser incompatibles con la cantidad de agua que se requiere. Y si vemos la zona de protección inmediata, hay una serie de actividades que son potencialmente contaminantes. Como vemos, hay carreteras, hay planteles industriales, viviendas. Esto es en la naciente de la Chayotera. La otra naciente, la montañita, está en una condición más crítica todavía. Porque se me hizo. Como ustedes ven, hay carreteras, hay una cantidad importante de viviendas, hay mucho cultivo. Igual, la zona de recarga también está bastante intervenida, no tanto como la chayotera, ¿no? Pero desafortunadamente esta es la naciente que aporta menor caudal al sistema. Volvemos igual, tenemos una definición por ley que tal vez llega a un 30%. El resto
es una sobreprotección que no aporta seguridad a- al manantial, ni en cantidad ni en calidad. Ok. Ahora bien, este, parte de las recomendaciones del informe es que la SADA comience a recurrir a todas sus posibilidades legales y administrativas para realmente contar con protección para las nacientes y sus zonas de recarga. Bueno, otra capa que tenemos, por ejemplo, son los tanques que, que tiene el sistema, todos con su información. Algunos son tanques quebradientes, otros están bien ubicados, están con todas sus características. Hay fotos de cada uno de ellos. Hay algo importante que se debe considerar. Muchos de estos tanques, eh, desafortunadamente, se han desarrollado sin un soporte técnico de una evaluación integral. Hay otra serie de parámetros menores, como dónde están los hidrantes, las zonas de influencia de los hidrantes. Esto es muy importante para las asadas porque hay una ley que se debe cumplir y por tanto deben tener identificado dónde están, cuál es su zona de influencia, para ver si se cumple con la normativa. Ahora bien, tenemos acá la, perdón, la red de tuberías. Como les explicaba antes, eh, todas estas tuberías en informes anteriores de otras consultorías estaban en láminas impresas. Eh, yo les puse un dato que tal vez en principio en crudo no parecía importante, que eran más de casi 67 kilómetros de tuberías, pero se vuelve muy importante cuando cuando uno comienza a analizar la conformación de esas tuberías para dónde van. Entonces, por ejemplo, esta es una tubería de 150 milímetros, tiene una longitud de 567 metros, es tubería de PVC, va de la naciente, la chayotera, hacia los tanques del sistema. Hay otra tubería en paralelo, igual, eh, de 150 milímetros, que también va para el sistema. Eh, Está dividida en sectores de medición, porque en algún momento encontramos reducciones, este, y algunos otros elementos que pueden generar distorsiones en el sistema. Entonces aquí, por ejemplo, hay una derivación de una de ellas que se extiende por 1200 metros y que, pues, a mí me costó entender por qué se tiene esa tubería, porque si ustedes ven, no hay distribución. Entonces ahora tenemos una de 100 y dos de 150. Lo difícil de todo esto es que realmente cuando se analiza el sistema y se quiere hacerle una modelación hidráulica, esto complica mucho los resultados. A pesar de que se hicieron una cantidad importante de mediciones de presión, modelar ese sistema cuesta mucho. ¿Por qué? Bueno, porque las presiones siempre van oscilando, eh, y hacen que usted tenga
prácticamente tuberías que no sabe qué función tienen. Por ejemplo, esta de 100 que les decía. Llega aquí a un punto donde no sabemos qué función cumplió. Entró al tanque el espino como 100, salió del tanque el espino, que es un quiebragradiente, pero no llega al siguiente tanque, que es el quiebragradiente la otra. Solo entra una de 100, una de 150 pasa de lejos y la otra de 100 llegó y se quedó como a 100 metros. Ahora, con este sistema, como les decía, está diseñado para que cada vez que se instale una tubería, ya sea nueva, sea sustituyendo cualquier otra, o se incorpore una estructura, se pueda actualizar dentro del sistema. Cuando son una parte de conducciones, no es no es tan difícil. El problema es cuando ya comienza a convertirse en red. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tubería de 150, tubería de 200, otra tubería de 75, que sigue en 75 una corta distancia y se convierte en 25 para dar servicio a un caserío. Aquí tenemos tuberías que se extienden de un punto a otro y bueno, no se cierran los circuitos. Y como les digo, es muy importante para un administrador de acueducto, un administrador y operador, perdón, como son los ASADAS, tener realmente clara la ubicación, los diámetros, las longitudes de las tuberías. Y cuando se llega a hacer un análisis, por ejemplo, desde el punto de vista de funcionamiento de la red, si se quiere hacer un programa de optimización de sistemas, eh, conocer exactamente los diámetros, las longitudes, es importante. Cuando se quiere hacer un nuevo servicio, es importante saber exactamente dónde está la tubería. Porque si bien es cierto, la SADA cuenta con fontaneros que conocen esto, con el tiempo los fontaneros cambian de trabajo, se pensionan y si no hay planos fidedignos, fieles y fáciles de entender y sobre todo fáciles de llevar al día, hacer cualquier reparación o interconexión es muy difícil. Otro aspecto que incluye nuestro sistema son, bueno, datos como las uniones de tubería, las reducciones, dónde finalizan, que son datos complementarios para la buena operación y administración de la red. Tenemos incorporados los medidores, las edificaciones, están las averías reportadas por sector, que es algo que antes les mostré así muy por encimita. Es un acueducto que pareciera que tiene muchas averías, pero eh, está dentro de los rangos, digamos, normales de, de lo que se produce en los acueductos. Obviamente, cuando combinamos este dato con las presiones máximas, y cuesta un poco verlos, pero si ustedes ven las presiones máximas, por lo general
la mayoría de las averías están en zonas donde las presiones son altas. Tenemos presiones de 70, 65, 80, 100. eh, entonces, es algo que, información importante para la SADA, para cualquier proyecto futuro, para tratar de definir zonas de presión. Ahora, ¿por qué no hay zonas de presión? Porque los tanques únicamente cumplen con una función de regular caudal y no presión, porque no se desarrollaron con esa intención. Hay varios tanques, hay algunos quiebragadientes, ¿m? Pero faltó ese apoyo de ingeniería para que el comportamiento sea adecuado. Tenemos las líneas de presión máximos, las, las líneas de presión mínimas. Esto se vuelve importante cuando hay que analizar, por ejemplo, de, las solicitudes de disponibilidad de agua. ¿Dónde están? Aquí están las solicitudes de disponibilidad de agua que tenía la SADA en ese momento en consulta. Por ejemplo, son 15 casas, son 20 casas, son 12, estas son 118, estas son 78. Ahora, si ponemos las presiones máximas, fácilmente podemos ver que hay una presión aceptable para estos proyectos. Nos vamos a los datos de las tuberías. Bueno, tenemos una tubería de 63 milímetros que pasa por el frente, y otra que es de 25 milímetros. Se puede dar esta disponibilidad de agua eh, porque el caudal y el balance hídrico estimado dice que sí es posible dar el agua. Obviamente hay que hacer unos cambios de tubería. Por eso la importancia de que el sistema con mucha facilidad les dé a las asadas ese tipo de información. Ahora, tenemos las presiones máximas, como les decía, protección para la red, protección para las instalaciones intradomiciliarias. Y ahora tenemos las presiones mínimas. ¿Por qué? Bueno, porque también hay que garantizar que el agua va a llegar. Bueno, aquí más o menos comienza en 40 y aumenta hasta 50. Obviamente, cuando se tenga las obras para que el acueducto pueda irse en zonas de presión, esto se volverá muy, muy manejable. Otro aspecto importante, o muy importante que les decía, es el conocimiento de las fincas y las servidumbres que tiene la zona. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay una avería, hay que entrar de inmediato para poder hacer reparaciones. También hay que vigilar que no suceda como en muchos lugares, que hay construcciones sobre la tubería, ya sea de viviendas, ya sea de tapias. Y lo más importante es que todo esto esté a derecho. ¿Por qué? Porque
Digamos, por lo general en los pueblos, las personas dejaban que la tubería pasara, los dueños iniciales de fincas. Pero resulta que con el tiempo la finca cambia de manos, ya sea que la venden, ya sea que se herede, y entonces vienen los nuevos propietarios y dicen, no, a mí no me han pagado, este, y causan interferencia en nuevas construcciones de tubería, nuevas instalaciones o en reparaciones. O se realizan actividades que pueden ser potencialmente peligrosas. Por ejemplo, un derrame cerca de la naciente de la Chayotera eh, va a afectar todo el acueducto de la Saba, porque prácticamente la configuración de la red no puede aislar las aguas de ambas nacientes. Mm. Y esta, como les decía, es la naciente que aporta más caudal, pero no solo eso, sino que también la comparten la Municipalidad de Alajuela y la SADA de San Luis, creo. Mm. Esta es unos manantiales que tienen tres estratos de producción. El más alto es el que aprovecha la SADA de Sabanilla. Después la SADA de San Luis y después la municipalidad. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si disminuye la recarga, el acueducto que primero va a sufrir es el de la SADA de Sabanilla. Si hay una contaminación, lo más probable es que llegue primero al nivel más alto. Entonces, como les decía, no tenemos zona de protección inmediata. Eh, Muchos terrenos no hay solidumbres. Este es un terreno público, pero pequeño, que es de la Municipalidad de Alajuela, que realmente, si lo comparamos con las necesidades de la zona de protección, es un terreno muy, muy pequeño. Es únicamente para mantener las instalaciones. Nada más. Igual pasa con la otra naciente. Eh, Creo que perdón, con cada una de las, perdón, con cada una de las capas que tenemos como resultado del estudio, ¿no? La SADA mejora sus posibilidades de operación. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo toda la parte comercial. Están los datos, perdón, están los diferentes datos de consumo, ¿no? De cada subsector. ¿No? Están los nombres. Eso puede, o eso es parte del control financiero y contable de la SADA, eh, con información que hace falta, por ejemplo, porque no se cuenta por ahora con datos eh, para hacer, por ejemplo, un balance hídrico y contrastarlo con los consumos de cada sector, que nos permita hacer, por ejemplo, que permita, perdón, a la SADA hacer valvuleos, este, hacer control de presiones,
etcétera, etcétera. Algo importante que tiene incorporado el sistema son las curvas de nivel. Estas curvas de nivel sirven para planificar algunos aspectos de manera preliminar y nos dan datos importantes, por ejemplo, de algunas relaciones. Relaciones como cuáles, por ejemplo, tenemos las nacientes y tenemos a dónde va esa naciente. Entonces, por ejemplo, la naciente de la montañita, que está en la elevación 1315, va al tanque Los Luna, una parte, y otra va directamente a la red. Desafortunadamente, la diferencia de elevación entre la naciente y el tanque Los Luna son 10 metros, aproximadamente 10 metros. Y la longitud son, vamos a ver, 310 más 112, son como 400 metros. Entonces, realmente el caudal y la presión con que el agua llega al tanque no permiten un uso óptimo. Aparte de eso, el tanque inmediatamente se incorpora a la red y comienza a dar servicio prácticamente a la salida del tanque. Entonces, este tipo de cosas afectan el funcionamiento hidráulico del sistema y también afecta las condiciones comerciales y económicas de la SAA. Creo que he tratado de ser lo más explicativo posible y creo que lo más importante son las dudas que ustedes puedan tener, tanto sobre la concepción del estudio, como les decía, es, es básico para poder realizar cualquier obra, contar con toda la información posible. Es básico tener análisis de calidad del agua, que no los voy a enseñar la graficación porque se vuelve muy complicado. Realmente el análisis es muy complejo por la cantidad de datos. No son datos, digamos, con la frecuencia que uno deseara. Tampoco son datos con todos los parámetros de manera constante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la calidad del agua, el monitoreo de calidad de agua, la hacen las asadas con laboratorios que van variando, sin una normativa clara de cuáles son todos los parámetros que hay que hacer y la periodicidad. Después tampoco, como les mostré, tenemos o tiene la asada, y me imagino que la mayoría de las asadas están en igualdad de condiciones, y si las cosas no han cambiado en AIA desde que yo salí, creo que hay muchos sistemas de asadas que no han recibido la asesoría adecuada por parte de la IA. Y no es que sea culpa
exclusiva de la de allá. Creo que en Costa Rica la gente le preocupa tener internet más que tener agua. Claro, cuando el agua no llega, entonces sí vienen los problemas, porque nadie se muere por no tener internet, pero cualquiera se puede enfermar, se puede morir porque porque no hay agua potable. Es crítico, por ejemplo, está demostrado que el estado de salud de este país no es por la existencia de la caja y los hospitales. El componente más importante es el agua potable, aunque muchos no lo quieran, no lo crean y otros no lo quieran admitir. La salud de nuestro sistema es correctivo en hospitales, pero el preventivo es más importante. No solo no se enferma el trabajador y produce, tampoco se le enferma su familia, que entonces el trabajador preocupado por la salud de su familia no rinde. La mayoría, por no decir toda la industria y todos los servicios requieren de agua potable. Entonces, no se le ha dado esa importancia. Eh, por ende, el AIA no cuenta con el personal para brindar toda la asesoría adecuada. Y para mí es triste decirlo, pero se parece mucho la situación actual del abastecimiento de agua potable, sin referirme al de alcantarillado sanitario, a la situación de finales de los años 50, principios de los 60, cuando se crea el instituto. En vez de haber avanzado de manera creciente, hace unos años comenzamos a volver atrás. ¿Qué era volver atrás? Cuando se crea IA, se trata de aglutinar todos los sistemas que estaban por aparte y municipales bajo una misma serie de ideas técnicas de calidad, de continuidad y de cantidad. Y eso se ha perdido porque el AIA no cuenta con los recursos. Las asadas no cuentan con los recursos para tener zonas de protección. El regulador, a pesar de que en la ley se prevé que haya un canon, una parte de la tarifa para eso, este, no sé si habrán cambiado, pero yo vi resoluciones de, de la ARECEP diciendo que, bueno, no, que no se puede autorizar la tarifa porque no se cuenta con la zona de protección. Pero no se cuenta con la zona de protección porque tampoco le asignan recursos. Entonces se vuelve ni siquiera un círculo vicioso. Se, se genera una espiral descendente hacia el posible caos por la pérdida de cantidad de agua y de calidad. Creo que esto les debe haber abierto todas las posibilidades para preguntar. Quiero hacer una pequeña, vamos a ver, una pequeña reflexión sobre lo que este estudio ya en concreto nos sirvió para decirle a la SAD qué podrían ir haciendo a corto plazo. Como les decía, se pueden tener los planos actualizados con este sistema, pero realmente alguien tiene que meter toda esa información. No sé si me explico. Eh, en el informe,
En el sistema web está lo que había a X fecha. El sistema es amigable para ir poniendo todas las actualizaciones que requieran. Esperemos que la SADA las pueda hacer. Hay propuestas ya técnicas a corto y mediano plazo, que es sustituir o cambiar tanques quebragradiente a tanques de almacenamiento en algunos sitios. Se sugieren los volúmenes, esto como parte del estudio poblacional y de demanda, que acá no lo cito porque es algo que va a ser particular para cada acueducto. Hay que cambiar diámetros de tuberías menores de 50 milímetros porque hay zonas en la red que tienen hasta tuberías de 12 milímetros como parte de la red. Una cantidad importante de 19 milímetros, de 25 y de 39 milímetros. Esto hay que cambiarlo. Después hay muchas zonas de la red abierta que desde el punto de vista del comportamiento de un acueducto, lo mejor es que sean circuitos cerrados. Aquí está un resumen de las solicitudes de, de disponibilidad de agua. Está la cantidad de viviendas, la demanda en litros por segundo, las presiones que hay en máximas y mínimas en la red, las tuberías que hay disponibles. Entonces, esto rápidamente permite a tomar algunas decisiones. Y esos eran los proyectos que habían en ese momento. Puede que haya más. Propuestas de mejoramiento, el desarrollo a corto y mediano plazo. Una, hay que construir estructuras o tener otros instrumentos de medición como macromedidores en los tanques. Y en las nacientes, en estos momentos se hacen aforos con cubetas, con baldes. Hay que cambiar los diámetros pequeños, instalar tuberías. Hay que instalar una tubería de 100 metros, de 100 milímetros, porque es aquella tubería que les enseñé que no sabemos. No, yo no logré explicarme cuál era la utilidad. Está ahí. Hay que hacer un tanque nuevo, perdón, de 150 metros cúbicos para sustituir el tanque Luna y colocar el sistema de cloración. Eso permitirá hacer una, una zonificación con presiones adecuadas dentro del sistema y cambiar algunos tanques, perdón, de quiebra gradiente por tanques de almacenamiento. ¿Esto por qué es importante? Porque como hay muchas tuberías que no se diseñaron con el criterio de que las conducciones o las abducciones van con caudal máximos diarios y las entradas a las redes son con máximos horarios para que los caudales eh, sean firmes en todo el sistema. Como eso no se cumple, es mejor aumentar algunos almacenamientos mientras con el tiempo se logran cambiar tuberías, porque cambiar tuberías es más difícil. Hay que romper calles, hay que eh, comprar válvulas para instalarlas. Algunas válvulas van a ser grandes, habría que ver, encontrarles el sitio adecuado donde queden protegidas, donde queden operables. Hay una parte que es importante, que es toda
la parte jurídica, como les decía, a los miembros de la asada, de las asadas, los eligen las comunidades. Algo dice. Los eligen las comunidades, allá les da la bendición, pero realmente no los capacita. Les digo, muchos miembros de la SASA no tienen idea cuáles son sus obligaciones y cuáles pueden ser sus responsabilidades. Algo que tampoco eh, les habían comentado a los miembros de la SADA, de este en particular, ¿sí? Es que se pueden hacer uniones de asadas. ¿Qué es importante en una unión de asada? Por ejemplo, en el caso de la naciente de la Chayotera, ya van a ser dos asadas que tal vez convenzan a la municipalidad, que tal vez convenzan al ARECEP de que les aprueben recursos para protección de las zonas de recarga y de protección inmediata de los manantiales. Muchas gracias y espero las preguntas. Muchísimas gracias al ingeniero William Borges por su excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y acá el ingeniero les dará respuesta. Tengo la mano levantada de don Walter Picado. No sé si don Walter eh, desea hacer la consulta en vivo. Don Walter ya puede activar su micrófono si desea hacerlo. Más bien las disculpas de caso, fue que toqué un botón sin, por error. Por- Más bien disculpe, todo está muy bien. Muchísimas gracias. No se preocupe, don Walter. Gracias. Ok, la gracias. Tenemos por acá una consulta de don Abel Vargas. Dice que si para la modelación incluyeron el sistema de hidrantes y el caudal de incendio. Incluyó eh, el caudal posible, los hidrantes actuales y los que se sugería incluir. Vamos a ver, aquí están los hidrantes. Voy a quitar los subsectores para que. Vamos a ver. Entonces aquí está la red de hidrantes. Se usaron para modelar. Si le sumamos las tuberías, podemos ir chequeando a qué están conectados cada hidrante. Entonces, está la elevación y la presión que nos dé el sistema. Y está la tubería a la que están conectados. Está las zonas de influencia de los hidrantes para corroborar que se cumple con la normativa que existe. Hay partes donde
habrá que colocar hidrantes. Como les digo, es parte de los resultados del estudio. Por acá creo que nos faltaba hay que colocar un hidrante por acá. No tengo aquí en este momento, no encuentro la capa donde nosotros recomendamos la ubicación de los hidrantes, de acuerdo a las tuberías disponibles y a las presiones que hay. Entonces hay lugares donde no se podría poner un hidrante a menos de que se cambie la tubería. ¿Por qué? Porque hay zonas con tubería, ustedes pueden ver, hay 25 milímetros, 38 milímetros. Entonces queda supeditado a ciertos cambios de tuberías, pero todo se incluyó en el modelaje. Tenemos otra consulta por acá, don William. Sí, claro. Ok. Me pregunta que si el programa para modelar o ver la SADA es de acceso al público y si cada cuánto se actualizan los datos. El acceso no es público, es solo para el acceso de la SADA, porque esto que nosotros preparamos está en trámite de patente, porque es una aplicación que no es, digamos, no es de software libre y tampoco todo el trabajo que conlleva es para que quede de acceso, digamos, para cualquiera en el sentido de que si alguien modifica un dato, ya deja de funcionar bien para la SADA. Las actualizaciones las debe hacer la SADA o las puede hacer CETESA de acuerdo al convenio que se tenga con la SADA. La idea, como les decía, es prácticamente irlo actualizando al día cada vez que se hace una modificación, ya sea que se le agregue algo, se le quite algo, se cambien tuberías, incluyan válvulas, incluyan tanques. Todo eso hay que actualizarlo. Obviamente hay que meter los datos. No habría una forma de que se haga automáticamente. La idea sí es que se haga prácticamente al día. Porque, por ejemplo, aquí está toda la información que sirve para la parte comercial, con los hidrantes, con una serie de, de datos que ya les digo son muy particulares del SABA. ¿Sí? Entonces, digamos, para que, para que personas que no están en la sala lo vean, podría ser un poco complicado si por A o por B se modifican datos que no son, porque entonces ya pierde la fidelidad que se requiere para que sea un instrumento de operación, mantenimiento y administración del acueducto. Esas eran las consultas que teníamos por acá, don William. Yo no sé si usted podría dejar en el chat su dato, el contacto, por si alguna persona desea hacerle otra consulta, pueda contactarlo directamente o bien me escriben a mí y yo le puedo compartir el correo de don William para que puedan estar en contacto. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es de suma importancia
tener su opinión sobre esta y todas las actividades que realiza el Colegio de Ingenieros Civiles. Recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles ya a partir de esta semana para que puedan compartirla o bien volverla a ver. Sin más, entonces damos por finalizado. De nuevo, muchísimas gracias al ingeniero William Borges por su espacio, por compartir con nosotros este tan importante sistema. Y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Y les recordamos que el certificado de participación se les envía a su correo electrónico entre mañana y pasado. Sin más, entonces damos por finalizada. Muchísimas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir y ponernos atención. Gracias.